somos los primeros interesados en que se combata esto que se llaman los factureros. Somos los primeros interesados en que el Estado combata a este sector que se ha convertido en todos los sentidos en una competencia desleal. Es imposible para un empresario competir con una persona pues, que simplemente no paga impuestos. Y la forma más fácil de no pagar impuestos es recurriendo a estos famosos factureros, que es entregan una factura a cambio de un servicio no prestado o inflan el monto de la factura para que se puedan defraudar al fisco. La mayor crítica que se ha hecho a esta reforma en los medios de comunicación tiene que ver con el tema de la delincuencia organizada. Sin embargo, aquí quiero ser bien puntual. No es lo más preocupante de la reforma, porque la reforma, en cuanto a lo que hace a delincuencia organizada, reconoce una realidad. Hay grupos de la delincuencia organizada que se dedican a cometer delitos fiscales de forma permanente. Pero, de alguna forma en los medios lo que se ha dicho es que se equipara al defraudador fiscal al delincuente organizado. No es así. Lo que hace la reforma es determinar que los delincuentes organizados, además de participar de la trata de blancas, además de participar del contrabando, además de participar del tráfico de armas, también pueden cometer delitos fiscales. Esta parte es importante. No sé si pudiéramos avanzar una filmina nada más, porque lo que se estaba buscando era desactivar a estas redes que le pegan al Estado, pero también a los empresarios, a los ciudadanos, nos afectan a todos. Estas redes han logrado hacer un boquete grande en la recaudación del fisco, pero lo peor de todo es que además sirven muchas veces para alimentar otras conductas ilícitas. Aquí el problema es que no se fue lo suficientemente puntuales a la hora de incluir los delitos. La discusión que tuvimos todo el tiempo con la Procuraduría Fiscal, y en eso tenían razón la Procuraduría Fiscal, era que sí se necesitaba reconocer que la delincuencia organizada podía cometer delitos fiscales. Pero ¿qué delitos fiscales son los que puede cometer la delincuencia organizada o cómo los comete? Y lo que nosotros le explicábamos a la Procuraduría Fiscal es que los delincuentes organizados sí llegan a defraudar al fisco o lo hacen de forma regular, pero normalmente lo hacen por esquemas en los que sus conductas son de las calificadas por el Código Fiscal de la Federación. El artículo 108 y el 109 del Código Fiscal de la Federación, que si pudiéramos avanzar está en una filmina más allá, son esos dos delitos los que se incluyeron. En cuanto a delincuencia organizada se incluyó el 108 y el 109 fracciones 1 y 4. Y esto después de una gran discusión en la que tuvimos que logramos acotarla que fuera solo la fracción 1 y 4. Ahorita veremos que no para el tema de seguridad nacional, que eso es todavía más preocupante. Pero en el caso de delincuencia organizada se quedó el artículo 108 y el 109, 109 fracción 1 y 4. Pero si se fijan, pues el consignar deducciones falsas o ingresos acumulables menores de los realmente obtenidos pareciera, y en algunos lados lo han entendido como que eso ya se toma como delincuencia organizada, y no es así. Para que sea delincuencia organizada se tienen que dar los otros requisitos que implica la delincuencia organizada. No sé si podríamos avanzar dos filmitos. Bueno, ahí están las calificativas. Realmente esas son las conductas que el Código Fiscal considera como calificativas hace que sean calificados los delitos fiscales. El usar documentos falsos, manifestar datos falsos, eso es lo que están haciendo estos grupos organizados. Estos grupos organizados, si les pusiéramos estas calificativas, claramente podríamos perseguirlos y así le hubiéramos generado una mayor certidumbre a los empresarios de que no eran ellos. Pero de todas maneras los empresarios no tendrían por qué tener un grado de temor extremo si se aplica la ley como tiene que aplicarse. Si podemos avanzar. Uno más. Bueno, eso ahorita lo vemos. Uno más para ir rápido.
es ahí, es el tema de la delincuencia organizada. Para hacer delincuencia organizada no basta cometer el delito fiscal, hay que además que sean tres o más personas de forma reiterada, de forma permanente. Pero que ese sea su objeto, o sea, se tiene que acreditar la delincuencia organizada. No basta con que se les acuse de un delito fiscal y se diga que porque era el contador, el director de la empresa y el funcionario de tesorería que lo cometieron, ya con eso se da la delincuencia organizada. Se tiene que hacer un análisis de la conducta y verdaderamente determinar que hay una delincuencia organizada. Si avanzamos que esa es la tesis, la jurisprudencia, en donde van a encontrar pues, los requisitos de la delincuencia organizada. Tiene que acreditarlo el Estado. El riesgo, el problema que nosotros vemos en esta reforma y en esta discusión que tuvimos con la Procuraduría Fiscal no es tanto en lo que se da por delincuencia organizada, sino el tema de la Ley General de Seguridad Nacional. En la Ley General de Seguridad Nacional se modificó y se incluyeron también los delitos de defraudación fiscal, pero se incluyeron todas las fracciones, no nada más la 1 y la 4, sino todas las fracciones. Y también se incluyó el artículo 113 bis, que si regresamos una más para leer otra más. Ese es un delito nuevo que se incluyó. Que además lo delicado del delito, de esta inclusión, es que lo pensaban pasar sin montos. Ese artículo, tal cual como lo ven, compra o venta de facturas, se iba a pasar hasta podía ser una factura por 1,000 pesos, una factura por 500 pesos. ¿Cómo se reforma la Ley General de Seguridad Nacional? Que es a lo que quería apuntar. Implica prisión preventiva oficiosa, aun cuando no sea delincuencia organizada. Entonces, a cualquier persona que se le acusara del delito de compra o venta de facturas, podía ser por 1,000 pesos si llegaba a proceso, y vamos a pensar que existían elementos para seguir el juicio, pero por una factura de 1,000 pesos podía haber terminado en prisión preventiva oficiosa, lo cual era acabar con la certidumbre que le pudiera generar a cualquier empresario. Porque ustedes imagínense, si para un empresario, un gran empresario que tiene un sistema de contabilidad, que tiene asesorías, esto les preocupa, imagínense para una miscelánea, la miscelánea de la esquina, estar revisando que todas sus facturas vengan y tengan el soporte necesario. ¿Qué implica el soporte necesario? Y la Procuraduría Fiscal en eso ha querido ser muy insistente. Es decir, a ver, no se va a perseguir a quien por error le otorguen una factura falsa. Se va a perseguir a aquel que obtiene una factura a cambio de dar un dinero para que se lo devuelvan y que no le hayan prestado el servicio. El problema es que en qué momento se va a determinar eso. Pues eso se va a determinar en el proceso. Eso no se va a determinar en la carpeta de investigación. Y la verdad es que con el nuevo sistema, los requisitos para llegar a proceso son mucho menores. Entonces, si se va a llegar a proceso y implica prisión preventiva oficiosa, pues a lo mejor durante el proceso va a poder explicar que verdaderamente, aunque quien le dio la factura es una de estas empresas que ya existen híbridas que se dedican a defraudar al fisco, pero a él sí le prestó el servicio y lo va a poder acreditar, pero quizás lo tenga que acreditar desde prisión. Ahí lo que se logró es subir el monto, por lo menos establecer un monto. Con eso creemos que a las misceláneas, a los pequeños contribuyentes, los dejamos de lado. Pero aún así sigue el problema para aquellos grandes contribuyentes, y ni siquiera grandes, son medianos. Porque esas facturas, a diferencia de lo que hace con el resto de los delitos fiscales, si usted lee el Código Fiscal, habla del monto de evasión, habla del monto del impuesto que se deja de pagar. En este caso no, y esa fue la discusión que teníamos con la Procuraduría Fiscal. Es un delito de simple conducta. La Procuraduría Fiscal no tiene interés o no quiere dedicarse o tiene el riesgo de que si tiene que acreditar el daño, eso les cueste más trabajo. Entonces, para no acreditar el daño, crearon un delito de mera conducta. Basta con que se acredite que una persona adquirió la factura, no la tiene que presentar en su declaración, no la tiene que presentar para deducir impuestos, basta con que la adquiera. Entonces, ese monto es el monto nominal que viene en la factura,
no es el monto del impuesto que se hubiera podido evadir, es el monto del servicio que se pudo haber prestado o que no se prestó de acuerdo con la Procuraduría Fiscal. Gracias a esa adición de último momento, los pequeños contribuyentes quedan fuera. Pero lo que sí se llegó a dar, y lamentablemente así es la reforma a la Ley General de Seguridad Nacional. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque hoy estamos hablando de los delitos fiscales, pero esa misma discusión de si los delitos fiscales debían tener prisión preventiva oficiosa se dio desde el año pasado y se estudió a la hora de reformar el artículo 19 constitucional. Como ustedes lo saben, el artículo 19 constitucional ahora contempla aquellos delitos que se amerita la prisión preventiva oficiosa. En todo se puede llegar a obtener prisión preventiva, para eso está la prisión preventiva justificada, en los que el Ministerio Público demostrará que esa persona está en riesgo de fuga, que esa persona es un peligro para la sociedad, que podría justificarse la prisión preventiva. Pero en los que están en el 19 se estima que quien sea acusado de ese delito es un peligro por el simple hecho de la acusación y por lo tanto tendrá que enfrentarla en prisión. Se estimó y se discutió en el Congreso en ese momento, cuando se iba a reformar la Constitución, si se metía o no los delitos fiscales, y se determinó que no. El constituyente permanente determinó que no, que los delitos fiscales no ameritaban prisión preventiva oficiosa. Pero pasó el año y regresó la Procuraduría Fiscal con esta propuesta, en la que ahora se reformó la Ley General de Seguridad Nacional, lo que implica que sin reformar el artículo 19, con una mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se incluye un delito más que de facto le da la vuelta al artículo 19 constitucional. El problema es que hoy son los delitos fiscales. Mañana podrá llegar otro gobierno que tenga otras prioridades y determine que es en contra de la seguridad nacional los delitos que ustedes quieran. ¿Por qué no los delitos ambientales? Si los delitos ambientales generan este riesgo para la humanidad, ¿por qué no serían de seguridad nacional? Y eso implicaría que fueran de prisión preventiva oficiosa. ¿O por qué no cuando empiezan a discutirse, y acabamos de pasar por las marchas que hubieron violentas, pero también por las marchas, recordemos que fue el 2 de octubre y todo se inició en gran medida por la discusión con respecto al delito de disolución social. Ese es un delito que en algún momento se consideraba de seguridad nacional. ¿Por qué no habrá algún nuevo gobierno que lo quiera incluir y darle la vuelta a la Constitución? Eso es lo que deja abierta esta reforma. Deja abierta la posibilidad de que en el futuro se pueda volver con una mayoría simple en el Congreso incluir otros delitos. Eso es muy grave de por sí. Pero ahora en lo que hoy nos atañe, que son los delitos fiscales, es suficientemente delicado como para que todos pongamos un ojo en ver cómo se va a aplicar. Porque ya lo decíamos en delincuencia organizada, se reconoció que efectivamente los delincuentes organizados cometen delitos fiscales y en eso estamos de acuerdo. Son unos delincuentes, hay que perseguirlos y son organizaciones realmente de un crimen establecido. Pero aquí en este caso de la Ley General de Seguridad Nacional no hay necesidad de acreditar delincuencia organizada. Una persona que cometa un delito fiscal o que se le acuse del delito fiscal de defraudación fiscal con una de las calificativas que habíamos visto antes por un monto de 8 millones de pesos, una sola vez tuvo que haberlo cometido. No tiene que haberlo cometido de forma organizada, reiterada o permanente, pero si utilizó una factura falsa, va a tener que afrontar el juicio en prisión preventiva oficiosa. Y aquí no estamos queriendo defender a los delincuentes, ojo, no estamos queriendo defender a aquellas personas que hayan sido condenadas por un delito. Estamos hablando de personas que son acusadas, que todavía no se les ha probado que cometieron ese delito que se les imputa. Si ese es el caso, vamos a tener, como se ha reflejado, pues una gran incertidumbre de aquellos que no saben cómo enfrentar esto desde un tema contable y desde un tema vamos a decir, de prevención. ¿Por qué? Porque la verdad es que el riesgo, por ejemplo, les voy a poner un caso, hay un riesgo gravísimo que lo han sufrido varias empresas. La administración fraudulenta, como ustedes lo saben, es un delito en el que administradores o personas que tienen bajo su cargo bienes ajenos,
los utilizan en beneficio propio y perjudicando al titular de los mismos. Y una de las formas de hacerlo, y así lo reconoce el código, es crear operaciones inexistentes y cobrar por ellas. Vamos a pensar un tesorero de la empresa para defraudar al dueño de la empresa, a los socios, a la empresa misma, empieza a generar estas operaciones inexistentes. Y con eso está sacando dinero de la empresa. Quien es el responsable de esa empresa, pues es quien firme ante el SAT. ¿Qué pasa si pasa un año, viene la revisión y se da cuenta el SAT que esos servicios realmente no se prestaron? Quien va a ser responsable va a ser quien firme ante el SAT. Y como se trata de prisión preventiva oficiosa, va a tener que enfrentar el juicio en la cárcel. Estando en la cárcel va a poder acreditar que él fue víctima a su vez de un delito que cometieron funcionarios de su empresa. Pero eso pues le va a llevar un año acreditarlo. Y entonces, habiendo sido víctima de un delito, va a tener que ahora además enfrentar ese proceso en prisión. ¿Y por qué digo la diferencia otra vez con delincuencia organizada? Porque si lo que lo acusaran fuera de delincuencia organizada, tendrían que acreditar que esa persona estaba coludida con los demás para hacerlo. No siendo el caso de delincuencia organizada y considerándolo de seguridad nacional, no tienen que llegar a ese extremo. Basta con acreditar o imputarle el delito, ni siquiera acreditarlo porque estamos un paso antes. Y ahí además lo grave es que quien tiene que defenderse desde la prisión, pues es un empresario que va a dejar a la deriva esa empresa, lo cual genera también incertidumbre para quienes son los empleados, porque un empresario que está en la cárcel pues no puede mantener una empresa de forma debida. Entonces, sí, la aplicación de esta ley puede generar abusos, y puede generar abusos no desde una perspectiva, digamos, porque también se ha discutido eso y yo no lo veo así. Confío en la Procuraduría Fiscal, yo no creo que vaya a ser un arma política del gobierno, pero basta con que haya un error, basta con que haya esos errores para que esas personas, y me digo errores no solo de los empresarios, sino errores de la autoridad, o que no esté claramente, que exista la duda, y ante la duda va a ir a la prisión y después, durante el proceso, tendrá que demostrar que no fueron así las cosas. Entonces, esa parte de la Ley General de Seguridad Nacional creo que no fue suficientemente discutida porque todos nos enfocamos más en el tema de la delincuencia organizada y ha sido gravísimo. Que además, el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad nacional no se justifica. No sé si habíamos hasta el final de las filminas, en la misma propuesta del dictamen, viene un cuadro en el que el legislador que cuando propusieron esta reforma establecen esa tasa de evasión por impuestos. Y entonces con esta tasa, con ese cuadro, pretenden justificar que esto es un tema de seguridad nacional. Lo que vemos ahí es que en el 2005 el porcentaje de evasión fiscal era del 5.2 y en el 2016 se redujo a 2.6. Sigue siendo altísimo, pero si del 2005 se redujo en el 2016 a 2.6, quiere decir que sin las herramientas que ahorita existen, que sin haberlo considerado seguridad nacional, se venía combatiendo. ¿Qué implica la seguridad nacional? Pues la seguridad nacional son esos delitos que ponen en riesgo al Estado. Si regresamos 2 filminas, podemos ver ahí lo que están los delitos, una más, por ahí están. Esos son los delitos de seguridad nacional. Si ven, ninguno de esos delitos sí ponen en riesgo la estabilidad del Estado. Esos delitos sí son de alguna manera delitos de seguridad nacional. Yo no veo por qué, si una persona compra una factura de 10 millones de pesos y vamos a decir que cometió el delito, esa persona amerita que sea sancionada con pena de prisión, pero esa conducta no pone en riesgo la estabilidad del Estado. Vamos a ser sinceros, la razón por la que se hizo fue porque la autoridad quería tener la prisión preventiva oficiosa, porque en México estamos acostumbrados, y todos lo hemos visto, que si no existe prisión preventiva oficiosa, no existe castigo porque tenemos un muy bajo índice de condenas. Entonces, lo que la autoridad quiere es
empezar a dar ejemplos. ¿Y cómo va a dar ejemplos? Con prisiones preventivas oficiosas, lo cual de facto se convierten en castigos anticipados y le da la vuelta también a la presunción de inocencia. Si yo veo estos delitos, bueno, pues sí, si a alguien se le está acusando de que está coludido con un Estado extranjero para desestabilizar al país, pues es una persona que el riesgo de que esté libre es muy alto y por lo tanto que enfrente la prisión, que enfrente el proceso en prisión, lo entiendo. Pero si a alguien se le acusa que compró una factura de 7 millones de pesos, aunque lo hubiera hecho, tendría que tener derecho a la libertad mientras no se le condene. ¿Por qué? Porque los 7 millones de pesos no pusieron en riesgo ni la estabilidad del país, ni siquiera los 2.6% del PIB, que es lo que se considera de toda la evasión fiscal. El 2.6% del PIB no pone en riesgo la estabilidad del país, porque si ustedes lo han visto, eso se viene reduciendo. Si cuando estábamos en 7% de evasión fiscal no había un riesgo para el país, hoy que estamos en 2.6 y bajando, sigue sin haber. Es todavía más complicado que exista el riesgo. Y además, lo raro de la reforma, otra cosa que vemos muy rara, es que si la reforma lo que busca es recaudar, porque eso de alguna manera es lo que buscan, porque así lo justifican, o sea, lo que busca es combatir la evasión fiscal para tener un mayor tema recaudatorio, pues están olvidando que una forma de recabar más es combatir la defraudación, pero si se genera incertidumbre, baja la inversión, y si baja la inversión, esa recaudación, ese porcentaje de la recaudación es todavía menor y por lo tanto vamos a cobrar menos, lo cual en un escenario mundial de recesión pues es gravísimo, ¿no? Que además, otra cosa que en la reforma está rara es, se estimó, ustedes saben que los medios alternativos son de las cosas que en el nuevo sistema se pusieron para terminar con los procesos antes, para no cargarle la mano al sistema judicial, pero además porque se busca reparar el daño, sobre todo en esos delitos que son meramente patrimoniales, y se busca un acuerdo entre las partes. Si aquí lo que se buscaba era recuperar y cobrar más ingresos, pues no había por qué haber limitado los medios alternativos, y se limitaron los medios alternativos. Se establece que solamente cuando aquella persona que sea acusada y que haya finalmente cometido el delito pueda aportar información con respecto a otras personas con las que estuviera coludida, se le puede considerar para medios alternativos. Sin embargo, los medios alternativos implicaban pues, que si alguien pudiera reparar el daño, ya no tiene derecho a esa salida. Y la autoridad lo que dice es que no se deben de preocupar los empresarios porque siempre existe, siendo un delito de querella, la posibilidad de que otorguen el perdón. Pero si están los medios alternativos que son de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, ¿por qué limitarlos y por qué condicionarlo a que sea un tema de perdón? Y hay quien especula y se puede generar una cierta suspicacia porque el perdón se otorga de manera discrecional, a diferencia de las medidas alternativas, medios alternativos en donde si yo reparo el daño tengo derecho a que se termine con el proceso, ¿no? Entonces yo veo preocupante de la reforma el tema de la Ley General de Seguridad Nacional, veo preocupante lo de los medios alternativos y cómo se deja una discrecionalidad a la autoridad, pero por el otro lado hay que reconocer que lo del tema de la delincuencia organizada es reconocer un problema de la realidad histórica en ese sentido. O sea, hoy hay bandas del crimen organizado que son los famosos factureros, que se dedican a defraudar al fisco de forma completamente profesional. Entonces, reconocerlos, eso no tendría por qué espantarnos como empresarios, porque además tendrían que acreditarnos la delincuencia organizada. Vamos a ver cómo se empieza a aplicar, pero yo no creo que vayan a poder acreditarle o tratar siquiera de acreditarle o imputarle a un grupo empresarial el tema de delincuencia organizada. Entonces, básicamente, creo que esos son
los puntos que hoy nos tienen aquí en esta controversia con respecto a la reforma, y le cedo la palabra a mi tocayo para que les pueda ahondar él más en lo que tiene que ver con la reforma fiscal en lo general, porque esto no va de la mano de cualquier cosa, va de la mano de una reforma que también es muy dura con el sector empresarial. Gracias, Pedro, por esta exposición. Y como bien señala, pues esto va vinculado, se presenta en septiembre una reforma, el proyecto de reforma fiscal para el año 2020. Esta reforma que se presenta ahora en el mes de septiembre, en el 8 de septiembre, bueno, ya pasó, ha estado transcurriendo su proceso legislativo, ya pasó a diputados, ya de diputados se fue al Senado, regresó otra vez a diputados, pero prácticamente está por concluir su proceso. Y yo quisiera referirme a algunos temas particulares que de alguna manera pues se vinculan con todo esto que hemos venido platicando, en donde ahora la perspectiva, pues desde un punto de vista empresarial, pues uno tiene que tener los cuidados debidos en buscar temas, por ejemplo, de razón de negocios. México ha seguido en esta reforma que vemos que se presenta y que ya está aprobada, ha seguido varias recomendaciones de la OCDE. Desde el año 2014 no teníamos una reforma con estos alcances. Claro, fue mayor los alcances de la reforma del año 2014, pero no teníamos una reforma en la que se hubieran dado este tipo de alcances. Muchas de los cambios que podemos identificar y que ahorita vamos a analizar solamente algunos de estos cambios, pues derivan principalmente de ello, de recomendaciones de la OCDE. Quisiera referirme a una en particular, la regla antiabuso. Si vamos por favor a donde se regla para evaluar beneficio. Esta regla es una regla antiabuso, es una recomendación también de la OCDE, y debemos de tenerla bien en cuenta. Es algo que viene en Código Fiscal de la Federación, en donde, si bien ya en la práctica en los últimos años uno podía identificar cómo viene prevaleciendo la razón de negocios, cómo el contribuyente ante una facultad de autoridad de ejercicio de facultades de comprobación ante una auditoría, el contribuyente en todo momento tiene que demostrar la razón de negocios, justificar por qué hizo una operación determinada, una fusión, una escisión, una reestructura corporativa, la adquisición de un intangible, pago de regalías, en fin, infinidad de temas que tienen que ver con ingresos, deducciones, por ejemplo. El contribuyente en todo momento tiene que demostrar la materialidad de una operación. Ahora se incorpora una regla en donde dice, oye, si el contribuyente, si esta operación que realizó el contribuyente solamente buscó un beneficio fiscal, solamente buscó en el fondo un beneficio fiscal, un diferimiento, una reducción de tasa, un tratamiento preferencial, en fin, solamente prevalece un beneficio fiscal y en el fondo no hay una razón de negocios, en el fondo no se da una razón de negocios, y el contribuyente únicamente lo que está percibiendo con esa operación es un beneficio fiscal tal cual, sin que exista detrás una razón de negocios. En principio, la iniciativa que envía el Ejecutivo dice, pues se va a considerar que esa operación no existe, se consideraría que esa operación es inexistente y se le estaría dando el tratamiento fiscal que verdaderamente tuvo. Así es como se plantea en la iniciativa. La siguiente, por favor. Luego ya en el proceso legislativo, aquí el decir que una operación es inexistente, bueno, es un tema sensible, porque entonces pudiera implicar incluso, pudiera derivar en una implicación de carácter penal, incluso todo esto vinculado a lo que ahorita
platicaba Pedro Velasco, pudiera derivar incluso en un tema de carácter penal si se dijera que la operación fue inexistente como tal. En el proceso legislativo, ya en Cámara de Diputados, se elimina ese término de que se considerará inexistente la operación, se elimina ese término. Afortunadamente ya no tiene como tal ese término, pero sin embargo sí prevalece el tema de que en todo momento tiene que existir una razón de negocios. Es un tema fundamental. Si antes ya lo era, bueno, pues ahora con esta nueva disposición del código, del 5A de código, bueno, pues ahora cubre mayor relevancia. Pero también un tema que en el proceso legislativo, estos foros de parlamento abierto que hubo en Cámara de Diputados, uno de los temas que también se expuso referente a este punto, a esta facultad a esta cláusula antiabuso de poder recaracterizar las operaciones, que es un tema favorable que se da en el proceso legislativo. La autoridad, para que pueda aplicar una cláusula de esta naturaleza, de poder evaluar una operación determinada y que diga a la autoridad, oye, pues vamos a evaluar tu operación y vamos a identificar si solamente perseguía un fin fiscal, un beneficio fiscal, o en el fondo sí existía una razón de negocios como tal. Yo creo que es positivo que en el proceso legislativo se haya incorporado que para el ejercicio de esta facultad se va a hacer mediante un órgano colegiado entre autoridades del SAT y entre autoridades de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que esto es un tema importante, relevante. ¿Por qué? Porque se tendrá la oportunidad de una mejor valoración de la operación, dará oportunidad a que no sea un funcionario, el auditor de primer nivel, el que está realizando la auditoría en primera instancia, el que diga, oye, yo considero que esto no tiene razón de negocios. No, tendrá que pasar un proceso en donde en este proceso tendrá que existir mediante un órgano colegiado SAT y Secretaría de Hacienda, y eso, bueno, ayudará a una mejor evaluación. Otro punto que también se incluye en Cámara de Diputados, esto no va a tener, en particular esta cláusula antiabuso de poder recaracterizar las operaciones, no va a derivar en consecuencias de carácter penal, no va a tener consecuencias penales, lo cual lo vemos positivo, además de tener en cuenta, la que sigue por favor, además de tener en cuenta que tendrá la posibilidad del contribuyente de un acuerdo conclusivo, que es algo que Prodecon ha venido manejando a lo largo de este tiempo. Voy a ir abordando algunos temas, en algunos me detendré un poquito más. Si nos vamos a facultades discrecionales para cancelar sellos digitales. Muchas gracias, sí. Gracias, doctora. Sí. A ver, voy a dejar este tema de la cláusula antiabuso. Les digo, en la práctica era algo que ya se daba en las auditorías, pero ahora ya está regulado. Facultades discrecionales para cancelar sellos digitales. A ver, les platico un poquito. Cuando un contribuyente, ¿cómo realiza su operación un contribuyente? Un contribuyente realiza su operación, pues ahora ya en la modernidad, cómo emite las facturas el contribuyente, sus facturas de ventas, sus facturas por venta de bienes, por prestación de servicios, utilizando sellos digitales. Utilizando sellos digitales es como el contribuyente realiza sus operaciones. El artículo 17H del Código Fiscal de la Federación prevé ciertos supuestos en donde la autoridad puede cancelar los sellos digitales, y la realidad es que es una facultad discrecional en donde existen infinidad de supuestos. Identificábamos más de 70 supuestos para poder cancelar un sello digital. ¿Qué implicación tiene cancelar un sello digital? Bueno, pues la implicación que tiene cancelar un sello digital, es que el contribuyente pues ya no podría seguir realizando sus operaciones, no podría seguir vendiendo, no podría seguir ofreciendo servicios. Si ya no vendo, pues ¿cómo pago nómina? ¿Cómo pago a proveedores? ¿Cómo pago impuestos? Se frena por completo la operación de la empresa. Actualmente, esta facultad de cancelación de sellos digitales viene del año 2014, se ha venido implementando, y lo que nosotros hemos identificado en esta facultad de cancelación de sellos digitales, el tiempo para que un contribuyente vuelva a reactivar sus sellos digitales, sí transcurren a veces
semanas y a veces hasta puede transcurrir más de un mes para que pueda el contribuyente reactivar sus sellos digitales, y con un sello digital cancelado, pues reitero, ¿cómo va a operar la empresa? Hay varios supuestos que actualmente ya están vigentes, pero a partir del próximo año se incorporan nuevos supuestos. Nuevos supuestos que para la cancelación de sellos digitales, que van supuestos como, por ejemplo, que el contribuyente a lo mejor no identificó de manera adecuada su dato de contacto. En el buzón tributario hay un buzón tributario donde el contribuyente interactúa con el servicio de administración tributaria, y a lo mejor el contribuyente no citó de manera correcta su teléfono celular, su número de teléfono de contacto, o a lo mejor no está de manera adecuada el domicilio fiscal. Si llega a incurrirse en una situación de esa naturaleza, bueno, pues esa va a ser una causal para cancelar un sello digital, u otras causales como, por ejemplo, cuando el SAT identifique, oye, tú hiciste retenciones de impuestos por honorarios, nóminas, arrendamiento, hiciste retenciones de un monto, pero no coinciden con el monto que pagaste, con el monto que entero de esas retenciones, es una causal para efectuar cancelación de sellos digitales. En fin, se incrementan las causales en la cancelación de sellos digitales. Por favor. Y entonces, en el proceso legislativo, pues todo esto que yo comento, el tiempo para que el contribuyente pueda reactivar su sello digital, pues no es cualquier cosa. Y luego se implementa un supuesto más, y que es de lo que ahorita platicaba, vinculado al tema que platicaba Pedro. ¿Qué sucede con aquellos contribuyentes que hicieron alguna operación? Uno de sus proveedores aparece en la lista de contribuyentes que están ya confirmados como contribuyentes que están simulando operaciones, de las que ahorita se platicaba. ¿Y qué sucede si existe uno de esos proveedores? La empresa tuvo una operación con uno de esos proveedores. Si la empresa no acredita, una vez que se publica, hay una primera publicación en el diario oficial de este tipo de contribuyentes que hacen operaciones simuladas, hay una primera publicación. En esa primera publicación se da a conocer que ese contribuyente va a ser sujeto a un proceso de análisis para que ese contribuyente pueda demostrar si efectivamente realizó operaciones, y después viene una segunda publicación en donde ya en el diario oficial se considera publicado como de manera definitiva a ese contribuyente, y esto implica que todas aquellas empresas que realizaron operaciones con un contribuyente publicado en la lista de contribuyentes con operaciones simuladas, pues se les da un plazo de 30 días para que ese contribuyente, para que esa empresa pues pueda acreditar ante la autoridad la realización de la operación, pueda acreditar la materialidad de la operación, que sí recibió el bien, que sí recibió el servicio. Pero tiene 30 días el contribuyente, la empresa, para poder acreditar que efectivamente recibió el bien, el servicio. Ahora, hay que destacar algo. A esa empresa nunca se le notifica, personalmente nunca se le informa que su proveedor está publicado, nunca hay una comunicación, notificación formal para decirle, oye, te informo que tu proveedor está publicado. No, tiene que estar cachando todo lo que se publica en el diario oficial. A la fecha hay más de 8,000 empresas publicadas en el diario oficial, más de 8,000 empresas publicadas, y entonces más de 8,000 contribuyentes. La empresa tiene que estar identificando si hay algún publicado. Bueno, si una empresa no acredita dentro de ese plazo de 30 días después de la publicación en el diario oficial de esta segunda publicación, si no acredita que recibió el bien, que recibió el servicio, esa es una causal para cancelar sellos digitales. Sería una causal más, que es la que se incorpora a partir del próximo año, 2020, que si esta empresa no acreditó recibir el bien, el servicio, le estarían cancelando el sello digital. Es una causal adicional. Y no solo eso, también se incorpora una disposición transitoria en Código Fiscal de la Federación, en donde esa disposición transitoria del Código Fiscal de la Federación menciona lo siguiente: a ver, contribuyentes, aquellas empresas contribuyentes que tuvieron operaciones con proveedores de la lista negra, como se dice, o sea, los publicados, los 69 de ya en segunda publicación, y nunca acreditaron la
la materialidad, nunca acreditaron haber recibido el bien, haber recibido el servicio, se les fueron los 30 días y no lo acreditaron. Dice esta disposición transitoria, que va a entrar ya en vigor ahora que se publique la reforma en el diario oficial, dice: tienen de enero a marzo del siguiente año, para hacer una declaración complementaria y corregir la situación fiscal. No para acreditar, no para acreditar si recibieron el bien, el servicio, sino para corregir de manera directa la situación fiscal. ¿Y ello qué va a implicar? Bueno, pues ello va a implicar que todos aquellos que no acreditaron en su momento la recepción de un bien y servicio y hicieron operaciones con alguno de estos 8,000 publicados, pues va a implicar que al no acreditar, pues les puedan cancelar el sello digital. Ahora, no hay que olvidar que hay un criterio de Prodecon, existe un criterio de Prodecon en donde dice: oye, si tú, contribuyente, no tuviste la oportunidad, porque se te fue el plazo, lo que sucedió, de acreditar dentro de los 30 días la recepción del bien, del servicio, la materialidad, bueno, la puedes acreditar al momento de ejercer las facultades, de que te ejerzan facultades de comprobación. Cuando a ese contribuyente le hagan una auditoría a esa empresa, ahí tiene la posibilidad de acreditar la materialidad, de que sí recibió el bien, el servicio. Bueno, con esta disposición transitoria, lo que va a implicar es que no tendría el contribuyente ese derecho, esa oportunidad de poder demostrar la materialidad. Es un tema sensible, el tema de cancelación de sellos digitales. Estaría en una situación ahí adversa el contribuyente. Ahora, ¿qué se logró en todo esto de cancelación de sellos digitales? En cancelación de sellos digitales se logró un tema importante. Les decía yo, para poder reactivar el sello se tarda un mes, más de un mes para poder reactivar, y mientras que hago con la nómina, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se logra? A partir de que hay un tema de suspensión, ahora le van a llamar suspensión del sello digital, en lugar de cancelación se empieza por un proceso de suspensión de sello digital. A partir de que se da esa suspensión del sello digital, a la empresa, al contribuyente que le están suspendiendo el sello digital, en el momento en el que él aclare su situación, inicie su proceso de aclaración de que no es una apreciación indebida de la autoridad la suspensión del por qué le suspendieron el sello digital, a partir de ese momento, al día siguiente la autoridad le tiene que reactivar el sello. Ahora, es una reactivación de manera provisional y tendrán 10 días y habrá algunos procedimientos ahí para que la autoridad concluya el análisis de todos los elementos que aportó el contribuyente, y si después, derivado de todo el proceso, resulta que pues, no logra desvirtuar el por qué le cancelaron los sellos digitales, el contribuyente no logra desvirtuar, bueno, entonces sí seguiría el tema ya de la cancelación del sello digital. Pero nos parece importante y vemos positivo que en el proceso legislativo se haya incorporado un proceso previo a la cancelación, el proceso de suspensión, pero sobre todo que se haya dado un plazo de un día, que a partir de que inicio yo con el proceso de aclaración, al día siguiente se le reactiven los sellos digitales al contribuyente, y que tenga un periodo, un plazo para poder ofrecer sus pruebas, para poder acreditar y desvirtuar el motivo de la cancelación del sello digital. Ya después, bueno, pues vendrá la cancelación del sello digital. Ahora, me quiero referir, vamos a hacer un cambio de tema, ya nada más otros dos temas, y ya con eso cerramos por los tiempos. Me quiero referir ahora a responsabilidad solidaria. A ver, hablemos un poquito del tema de responsabilidad solidaria. Y antes de entrar al tema, nada más un punto ahorita, que antes de que se nos vaya, que un contribuyente tenga operaciones de comprobantes, de estos comprobantes con operaciones simuladas, o sea, de los que ya están como operaciones simuladas, se establece una multa que va del 55 al 75% de cada comprobante. Es una multa. Estamos hablando de que, además de que tendría que pagar el contribuyente pues la contribución, IVA, ISR, las multas por haber realizado una omisión en el pago de impuestos, además de las multas que ya existen por la omisión en el pago de impuestos, se establece una multa adicional a partir del próximo año, que dice, oye, multa del 55 al 75% por cada comprobante de este tipo de operaciones, además de las multas que ya existen, no es cualquier cosa.
Ahora, vamos a hablar un poquito de responsabilidad solidaria. Voy a abordar el tema de manera conjunta para aprovechar mejor el tiempo. Responsabilidad solidaria a accionistas y responsabilidad solidaria a directivos. Hablemos de los dos. Actualmente, con disposiciones vigentes, se dice, oye, un accionista que tiene el control claro de la empresa, porque es el mayoritario, y un directivo, un gerente general, un administrador único, dice, son responsables, actualmente la ley dice, son responsables el código, el 26 de código, son responsables solidarios si existe una omisión en el pago de las contribuciones. ¿En qué circunstancias? Bueno, pues dice, cuando no se inscriba la empresa en el RFC, cuando no lleve contabilidad, por ejemplo, cuando esta empresa, por ejemplo, le están haciendo una auditoría y pues se les va, ¿no? Se cambia de domicilio y ni presenta el aviso, ni les dice a dónde se va, ¿no? Y se va la empresa, bueno, pues el contribuyente no lo están localizando. En esas circunstancias particulares es cuando existe una responsabilidad solidaria al accionista o bien al administrador, al directivo de la empresa, así es como está previsto en código actualmente. Y en la reforma, en la iniciativa que se presenta el 8 de septiembre, se dice, oye, que exista responsabilidad solidaria a socios accionistas que tienen mayoría en las empresas y a los directivos, sin importar las causales de las que les acabo de platicar, de que si se fue el contribuyente desocupó el local, que si no lleva contabilidad, que si no se inscribió al RFC, no importan esas causales, quitemos esas causales y que se dé una responsabilidad solidaria de manera directa al contribuyente. ¿Y qué identificamos nosotros cuando estuvimos participando con nuestras propuestas desde el sector empresarial? Identificábamos, decíamos, oye, cuando uno lee la exposición de motivos de por qué ese cambio, uno ve en la exposición de motivos y el cambio decía en la exposición de motivos, se tiene que revisar el tema de responsabilidad solidaria por el tema de los factureros, de los que venden facturas, pero también por el tema de los que hacen deducciones de este tipo de comprobantes, por los que hacen deducciones de este tipo de comprobantes. Y así dice la exposición de motivos, pero cuando veíamos ya el articulado, decimos, oye, pero el articulado pues se fue con todo, muy, muy amplio. Afortunadamente en el proceso legislativo, primero en diputados, acotaron nuevamente la responsabilidad solidaria a los supuestos que están hoy vigentes en Código Fiscal, y agregaron también el tema, oye, si se trata de una empresa que tiene operaciones con estos proveedores que están publicados en estas listas de las que hablamos y no acreditaron dentro del plazo y no lograron acreditar, sobre todo, no lograron acreditar que efectivamente recibieron el bien o el servicio, existirá responsabilidad solidaria para el accionista. El accionista tiene que ser responsable solidario en esos casos. Aquí, se vincula el tema del que hemos venido hablando. Bueno, si hay temas de operaciones simuladas y el contribuyente, la empresa no desvirtúa, no acredita que sí recibió esos bienes o servicios, inmediatamente estamos en presencia de que se daría una responsabilidad solidaria para el accionista. Así es como queda en el proceso legislativo, de esa manera se empata lo que dice la exposición de motivos. Y luego el tema que nos preocupaba era, decíamos, bueno, ya se acotó de manera adecuada la responsabilidad solidaria para socios o accionistas, pero resulta que para los administradores no. Para los administradores, directivos, director general, gerente general, no se había acotado en la misma forma en que se había acotado para los socios. Y ya en el Senado de la República, fue uno de los temas que también que estuvimos analizando en el Senado de la República, y afortunadamente en el Senado de la República también se hace la misma adecuación, se alinea de la misma manera la responsabilidad solidaria para directores, para administradores, a como está ya legislado para socios o accionistas, quedó de la misma forma. Pero aquí yo creo que el tema relevante es de que hay responsabilidad solidaria para socios, accionistas, mayoritarios, para administradores, directores, cuando estamos en presencia de operaciones simuladas. Si estamos en presencia de operaciones simuladas, hay responsabilidad solidaria también para estos accionistas y bueno, directivos. Ya no hablar para los que se dedican a vender facturas, está totalmente claro y evidente que al que se dedica a vender facturas tendrá responsabilidad solidaria el accionista, que ahí bueno, ya habrá oportunidad luego en otra plática quiénes son los accionistas de esas empresas.
y el tema de directivos también de ese tipo de empresas, pero es un punto ahí relevante en este sentido. Y luego otro tema que también, si cambiamos de tema, vamos de manera muy rápida, terceros colaboradores fiscales. Bueno, se incorpora una figura de terceros colaboradores fiscales en donde aquella persona física que no haya participado en un proceso de compra-venta de facturas, de simulación, pero que sin embargo tenga elementos que le pueda aportar a la autoridad para que la autoridad pueda integrar mejor ahí sus expedientes, sus investigaciones, a estos terceros colaboradores fiscales les van a permitir participar ahí en unos sorteos de loterías fiscales, les van a permitir como una manera de recompensa para que puedan brindar información siempre y cuando no hayan participado ellos en este tipo de actos, para que puedan aportar información y bueno, con ello pueda fortalecer la autoridad, sus elementos. Y ya nada más de manera bien breve, un tema es un tema amplio, requiere yo creo que bastante tiempo para su análisis, pero quiero comentarles otra de las recomendaciones en el tema de OCDE. Una de las recomendaciones: los contribuyentes, los asesores tienen que revelar ciertos esquemas reportables, se les llama así, esquemas reportables que tienen que ser revelados a la autoridad. Cuando el contribuyente implemente o el asesor fiscal haga una recomendación de alguna estrategia fiscal, bueno, pues están identificando una serie de supuestos en los que se tienen que revelar a la autoridad. El asesor fiscal va a ser obligado para revelarle a la autoridad, decirle a la autoridad: oye, autoridad, te informo que tal contribuyente, que es el cliente del asesor fiscal, implementó esta estrategia fiscal, y el contribuyente, la empresa, tiene en su declaración anual que citar un número que le va a otorgar el SAT a ese asesor fiscal cuando revele la estrategia fiscal. El contribuyente, cuando presente su declaración anual, tiene que decir: el número de la estrategia que asignó el SAT fue tal, ¿no? Bueno, todo eso se tiene que revelar. Es una recomendación de OCDE, es algo que se hace en otros países, como citar un ejemplo, Reino Unido, por ejemplo, tiene este esquema de revelar esquemas reportables, y esto va a empezar a partir del año 2020. A partir del año 2020 va a empezar este proceso de reporteo de información, que estará haciendo hasta el 2021, pero con relación al año 2020. Pero también va a incluir, si hay operaciones o estrategias o alguna situación fiscal que el contribuyente hubiera implementado hace 2, 3, 5 años, por ejemplo, pero que tenga un efecto fiscal en el 2020, también va a ser sujeta de reporteo. Hay varios casos que tienen que ser sujetos de reporte para la autoridad. Ahora, pero de este tema de reportar, había un tema particular que inquietaba. Hablemos un poquito de facultades, de ejercicio de facultades de comprobación. La autoridad tiene 5 años para ejercer facultades de comprobación, hacer auditorías. ¿A partir de cuándo? A partir de que un contribuyente presenta su declaración anual, de ahí corren 5 años. Hay ocasiones en que se pueden llegar a suspender estos plazos, pero a partir de que presenta su declaración anual, son 5 años para que el contribuyente, la autoridad, pueda hacer una auditoría a ese contribuyente. ¿Y qué es lo que decía en este esquema de reporteo? Decía una disposición que en el 67 de código decía: oye, si el contribuyente reportó de manera incompleta o de manera incorrecta, o ni reportó, decía, pues no va a empezar a correr el plazo, no va a correr el plazo. Y entonces, ¿esto qué podría implicar? Esto podría implicar que a lo mejor, no sé, les gusta 10 años, pensemos dentro de 10 años, y le dijeran a un contribuyente: oye, fíjate que tu ejercicio fiscal de hace 10 años, yo considero que me presentaste de manera incorrecta la declaración, la información de reporteo de la estrategia que implementaste, la presentaste de manera incorrecta, y entonces pues no corre tu plazo, no empieza a correr tu plazo para el ejercicio de facultades, y entonces el plazo de ejercicio de facultades pues siempre quedaría abierto. Afortunadamente se corrigió este tema en el Congreso, en la Cámara de Diputados, inmediatamente se corrigió ese tema y ya no está ese supuesto.
hay varios ajustes que se hicieron en el proceso legislativo, pero bueno, yo creo que este fue uno de los relevantes. Y bueno, pues yo con este punto quisiera concluir mi participación y agradecerles que me hayan escuchado. Bueno, agradecemos a nuestros dos ponentes que nos hablaron de temas muy interesantes en donde la reforma reconoce la realidad como puede ser la comisión de delitos fiscales en la modalidad de delincuencia organizada y que aquello que busca es recaudar y desactivar las redes, pero no fue suficiente a la hora de incluir los delitos dentro de los avances que pudiera considerarse de estas reformas. Es acerca mismo de la delincuencia organizada, pero cuando aquella se acredite. Evidentemente, en esta cuestión de ciclo de conferencias en el sector empresarial, centrando el tema. Lo preocupante, por supuesto, como lo pudieron apreciar, es respecto de la Ley General de Seguridad Nacional y acerca de la discrecionalidad. Ya por otro lado, nuestro ponente también nos habló acerca de la regla para evaluar el beneficio económico de una operación y posibilidad de recaracterizar operaciones, aquello que estaba en iniciativa, aquello que se modificó o se adecuó, por ejemplo, eliminando el término de operaciones inexistentes en ciertas operaciones, acerca de la cancelación de certificado de sello digital, acerca de la responsabilidad solidaria entre socios y accionistas en operaciones simuladas, terceros colaboradores fiscales, que es muy importante atender a que se les permite participar de manera como a manera de recompensa en ciertos sorteos, siempre y cuando, por supuesto, no hayan participado en acciones de estos tipos fiscales. Asimismo, nos habló sobre la revelación de esquemas reportables, en donde el asesor fiscal debe indicar a la autoridad del esquema que tome el cliente o el contribuyente, y que hay varios casos que deben ser objeto de reporte a la autoridad fiscal. Y pues bueno, seguimos con nuestros invitados. En esta ocasión también nos acompaña una gran doctora, es la doctora Yolanda Cristina Ramírez Soltero, que es egresada de Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Derecho por esta casa de estudios. Es abogada y contador público certificada. Obtuvo los grados de especialista, maestra y doctora en Derecho por la UNAM, siendo propuesta a la medalla Ignacio L. Vallarta por el mejor promedio de posgrado. Además tiene la especialidad en contribuciones por la misma casa de estudios. Cursó los diplomados en legislación angloamericana en Austin, Texas, en International Taxation, Harvard, ITAM y American Tax en Universidad de Washington. En el ámbito docente destaca la impartición de un gran número de materias en distintas instituciones de educación superior, entre las cuales sobresalen los proyectos conjuntos de doctorado en la Universidad de Madrid con la Universidad Anáhuac y la Universidad Nueva Galicia con la Universidad de Azuay, en Ecuador. Es docente de la maestría en Derecho Fiscal en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, ha sido organizadora de diversos cursos en materia fiscal y coordinadora de diplomado en Impuestos sobre la Renta, todos ellos impartidos en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Es directora de proyectos de investigación doctoral y maestría con más de 350 obras en materia administrativa y fiscal. Con antigüedad académica superior a los 25 años en todas las materias educativas en las que ha participado, autora de las obras Armonización Fiscal para América del Norte, El Reto del Siglo XXI y Precios de Transferencia, un estudio perspectivo y propositivo para los Estados Unidos mexicanos. Además, ha escrito diversos artículos en la revista de Consultorio Fiscal y en la revista de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.
Profesionalmente se ha desempeñado en el ámbito público y en la iniciativa privada, destacando el haber sido Contralora del Consejo de la Judicatura y jefa de la Unidad de Asesores Fiscales de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es abogada postulante en materia fiscal, miembro activo del Comité de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal AC y barrista del Colegio de Abogados. Actualmente es socia directora del despacho DRS Auditores y Consultores Corporativos, donde cuenta con un brillante grupo de colaboradores. Y sin más de que este muy breve resumen, por favor un aplauso a nuestra siguiente ponente. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor compartir este estrado con tan significativos ponentes, amigos míos todos, y de quienes ya me aprecio de contar varios años de antigüedad, bueno, no decimos cuántas, de conocernos. Vean ustedes, a veces nos preguntamos de dónde deviene toda esta gama, este conjunto normativo de regulación de una conducta no deseada en sociedad. Obviamente, tenemos una historia de 10 años en el ángulo internacional por parte de la Organización y Cooperación de Países Desarrollados, unido con la Organización de las Naciones Unidas, en los mecanismos de antilavado de dinero, en donde se han desarrollado conjuntos normativos. Para México, México está llegando a este desarrollo con 10 años de retraso. No opinemos que lo que estamos escuchando como normas de conducta regular y control devienen de este año como una propuesta para el año 2020, ¿no? Tenemos regulaciones donde ya tienen historia, la historia de sus cortes y sus soluciones. ¿Qué está sucediendo para nosotros? Bueno, también nosotros entramos de un concurso de corrupciones a depravaciones y abominaciones. Cuando nosotros advertimos que todo inicia porque las empresas desean disminuir sus bases tributarias, empiezan a formarse normas anti-ilusión. Oye, no permitas que tus empresas realicen cierto tipo de actividades, tanto nacionales como entre naciones, para realizar actos simulados donde hay préstamos con intereses de mercado, superiores de mercado, inferiores de mercado, que se corrige con mecanismos obviamente de otra naturaleza, que son precios de transferencia, pero cuyas actividades son inexistentes porque están deteriorando bases, deduciendo intereses en un país que no corresponden y afectan su recaudación efectiva, y en otras acumulando, donde a veces tiene la empresa pérdidas y esa acumulación no les importa. Entonces empiezan a hacer una especie de compensaciones entre compañías que la OCDE detecta, llaman a los secretarios o diplomáticos o representantes de las áreas financieras de los países y le dicen, watch out, fíjense lo que está haciendo la empresa. Entonces, cuando empiezan los sistemas de carrusel, así se llaman en la Unión Europea, transportistas, prestadores de servicios, y empiezan a intercambiar facturas, ¿ustedes creen que la experiencia de intercambio de facturas viene siendo solo Macehual y de este país? No. Tenemos una historia de intercambio de beneficios en otras jurisdicciones, sobre todo en la Unión Europea, que da pauta a opinar que quienes están vinculados en este diseño, un diseño de planeaciones fiscales agresivas, interempresariales, son las grandes firmas de contadores. Perdón, no voy a agredir a ninguna firma, solo estoy diciendo parte de la historia. Entonces decimos, los contadores de las grandes firmas empiezan a hacer diseños de planeaciones fiscales agresivas que se deriva en una necesidad de controlar las planeaciones, norma que hoy aparece para el año 2020. También la falta de transparencia y coordinación entre administraciones tributarias. ¿Por qué? Porque los intercambios de información entre países pues no se daban abiertamente, sino a través de los convenios de doble imposición, y empiezan a desarrollarse algunos tratados como FATCA. Vamos a intercambiar en línea información financiera, porque fíjate que la ruta de dinero que marca el acto delictivo pues va a una velocidad infinita, no una segunda.
Necesitamos pues también obtener información en línea, sistematizando en los países los elementos de control patrimonial, creación de empresas, y, la parte inmobiliaria de los notarios, ¿verdad? ¿Quién está comprando inmuebles? ¿Quién está diluyendo el dinero? Me platicaba una profesora de Culiacán, cuya hija del Chapo está con ella. Dice, tiene 1,700 empresas, doctora. Y mira qué inteligente es, lleva 10 en todo. Dice, y tiene su cuerpo de asesores a su lado, aprendiendo en la maestría fiscal las condiciones de operación. Porque ellos sí quieren pagar impuestos. Dice, fíjese que sí quieren pagar impuestos. Porque la meta del lavado del dinero es introducir una economía informal en economía formal para lavarlo y actuar y pagar sus impuestos. Ellos no son como el primer grupo empresarial. Ellos no quieren pagar impuestos, intercambian comprobantes. En el segundo grupo quieren pagar impuestos. Ejemplos. Mire, hay lugares, Jalapa, que se estaba vendiendo carne humana. Entonces se estaba vendiendo carne humana en las tiendas departamentales y la gente decía, oye, esta carne está exquisita. Los glúteos y bien cortaditos, pues saben a carne de puerco. Y también las garabías. Y pues ahí están los indocumentados. No necesitan comprobantes para tener la materia prima. Basta que se vende el producto y a las tiendas, si no les dan la factura, no les interesa, porque el rango de utilidad es tan elevado que no les interesa el comprobante. Pero si alguien, una empresa formada, quisiera tener el comprobante, pues se busca forma una empresa agropecuaria y le va a facturar un comprobante para que soporte un costo. Ese ya es una abominación, vender carne humana. Luego, pasan cosas superiores. Vienen los gobernadores de esos que son éticos, buenos y formales y no van a robar nada, y dice, órale, vamos a licitar, ¿verdad? Y vamos a poner esta obra en marcha. Me habla un alumno y me dice, oiga, maestra, mi primera licitación que me da, felicidades, hijo, no me felicite. Pues, ¿qué pasó? Fíjese que gané la licitación y ya me pagaron por desasolvar el drenaje profundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué no sabes desasolvar? No, es que no hay drenaje profundo. O sea, y eso a nivel gobierno. Por ahí me entero. Oiga, ¿no podrá, doctora, tomar un caso? Fíjese que tengo un caso de una persona que es demandada por un autor intelectual de un parque para lúdico, para los niños, nada más que le han pagado por hacer el parque que se hizo hace 80 años. ¿Cómo? A ver, tráigalo. Oiga, usted, sí, ya me pagaron. Es más, ya culminé la obra, nada más que el parque ya estaba hecho. ¿Cómo? Pues ¿en qué gobierno de estado lo hice? ¿Cuánto le costó el negocito? 80% darle a la autoridad para que me diera el proyecto que nunca hice. Mire, para ese tipo de eventos, vaya usted a la Basílica de Guadalupe y encomiende su alma. Y ahí dije, no, porque pues yo no lo puedo tomar el asunto. Que la arregle. Dice, oiga, ¿tiene usted la representación? No, fíjese que mis empleados son lo suficientemente leales como para ponerlos como socios y accionistas, como representantes legales, comisiones y liquidadores. Vean ustedes. O sea, el tema no es sencillo. No es que el sector empresarial vaya y compre facturas. El problema es la abominación a la que hemos llegado. Verdadera delincuencia organizada para realizar actos de depravación y de abominación tributaria, para realizar actos delictivos sin mayor efecto. Recientemente, hace 15 días, me llega una dama egresada de la Facultad de Contabilidad y dice, ¿qué cree que hace 5 años? Pues yo me empecé a dedicar al mercado electrónico, y empecé a vender muchas cosas en el mercado electrónico, productos. ¿Y qué creen? Que de repente me invitan empresas departamentales de 1,400 tiendas en la República, 1,150, y les lleno todo un departamento de mis productos y no les facturo nada. ¿Cómo que no les facturas? Y te depositan, te pagan. Por supuesto, miren, no ocupan. Les doy tan barato que no tengan costo de lo vendido, con el rango de utilidad que tienen, pagan impuesto. ¿Y de dónde sacas todo? Pues yo lo compro robado. ¿Y de dónde? Pues de las aduanas. ¿De dónde más? ¡Santo Dios! Le digo, bueno, no tengo que ver tele. Ya no tengo necesidad de ver televisión. Porque la realidad supera
para 2020, digo, ay, qué chiquito está el esfuerzo. Porque pareciera que el gobierno federal, cuando pide apoyo, porque esto pues no lo pueden hacer en la mente de los diputados tienen una mente pequeña. Tiene que venir de gente que tiene alcances. Entonces, cuando veo el alcance, digo, bueno, pues si hay esfuerzos normativos, sí se habla de transparencia y sustancia, pues sí se va a atenuar la planificación fiscal agresiva, pero cuando veo el tipo de casos que me llegan, digo, ay, pues no cabe. Es decir, pareciera que todo este esfuerzo de una ley federal contra la delincuencia organizada más completa, una ley de seguridad nacional que incorpora elementos que tal vez parecieran no ser verdaderamente naturales de esta ley, o un código nacional de procedimientos penales para incorporar compliance ética empresarial, un código fiscal de federación, una ley de extinción de dominio para arrebatar lo que se considere de forma inmediata de seguridad, también un poquito de seguridad nacional, para evitar que el delincuente siga operando con el arma que utiliza, que es las empresas. Pues no es suficiente. A veces me pareciera que este esfuerzo normativo es para regular conducta empresarial de clase media y un poquito de la alta. Pero los casos que me llegan, dije, no, esto es insuficiente, no está bien dirigido. ¿Dónde está el problema de transparencia de ejercicio de gasto público? ¿Dónde nos debemos opinar que nos debemos de sentar a otro tema, ¿no? A pensar realmente cómo reversar los efectos de la abominación de trato económico que da como efecto un deterioro en la cobranza de la nación y un deterioro en la moral de quienes la formamos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, empezamos a recibir los casos, oiga doctora, el que me prestó el servicio aparece en el anexo del 69B y yo no me di cuenta. Ya me pasó el tiempo de aportar mi prueba. O los que sí se dieron cuenta, oiga, no, yo, la neta, no compro facturas ni soy un EFO que las emita. Nada más que mi tipo de negocio pareciera que lo es. Porque no tengo un lugar fijo, no tengo empleados, que yo sea talentoso y que permita los servicios de terceros para cumplir mi objetivo de negocio y tener utilidades. Pues no es mi culpa. Una vez llegó un jovencito de 24 años, cuida doctora, yo quiero ganar mucho dinero y no tener responsabilidades. Ay, hijo, pues yo tengo 60 años y no puedo obtener lo que tú que deseas, ¿verdad? Pero el punto es, aquí, el punto en realidad es, hay responsabilidades por los actos económicos y se tiene que actuar correctamente si queremos una sociedad, no una suciedad, ¿verdad? Una sociedad que opere, que pague impuestos y que haya servicios correctos. Porque si nosotros empezamos a ver depravación y abominación en el sector público o sector privado, estamos legitimados por objeción de conciencia a no pagarlos. Y una persona dice, no, yo objeto de conciencia sí tengo, por eso no pago nada. No, esperen. Tenemos que creer en un marco de derecho positivo y cumplimentar. Y luego vamos a las defensas. Me han tocado empresas calificadas como hijos, subidas al 69B y no lo son. Y tenemos que probar materialidades, que es un tema que va a tocar el maestro Armando, nada más voy a dar unos elementos. ¿Qué pasa cuando llegamos a la probanza de materialidades? Me acuerdo, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Ladrón de Guevara, véngase doctora para que les dé un cursito a las de Prodecon. A ver, jóvenes, vamos a trabajar prueba de materialidades. Vamos a ver con elementos de control interno en las empresas, sistema canadiense y sistema estadounidense. México sigue la escuela estadounidense. ¿El control qué? Control interno empresarial, compliance legal. Las empresas tienen marcos de operación y los marcos de operación tienen reglas de conducta empresarial. Y nuestro Código de Procedimientos Civiles te admite desde los esquemas de taquigrafía, correos electrónicos, WhatsApp, para probar tu inicio de materialidades. No, hombre. A ver,
Si ustedes son de Prodecon y no saben cómo se maneja la prueba de materialidades, ¿cómo asesoran a los contribuyentes para la prueba de materialidades? No, doctora, no se preocupe, tampoco lo sabe la autoridad. Ya estamos iguales. Entonces, a ver, y hablo con las autoridades. No, mire, nosotros para prueba de materialidad pedimos opiniones de cumplimiento favorable en impuesto a la renta, opiniones de cumplimiento favorable en seguridad social, INSS, Infonavit. Si pudiera el contribuyente que nos diera las opiniones de cumplimiento en materia de impuestos locales, oye, pero eso no es así. Yo por eso decimos si puede. Entonces, ¿por qué? Porque no nos resultan suficientes ni los contratos, ni las facturas, ni el pago, ni las trayectorias de pago. Porque a lo mejor todo lo que se nos muestra es un evento simulado. Oye, pero para que califiques un evento simulado hay un código de procedimientos civiles que te dice cómo llegar a probar que hay un evento simulado. Pero ¿quién lo ocupa? Si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa ya dijo que no tengo que anular el comprobante, no, nomás es no darle los efectos. No deduce, no acredita, para renta no acredita, para IVA, para los indirectos. Digo, pero esos criterios pueden dar al traste con el sector empresarial, donde Pedro Higuera y donde Pedro Velasco están preocupados, los que sí generan empleo y los que sí pagan impuestos, que son los que sostienen este país. Entonces, a ver, ¿el diseño está equivocado? ¿Estamos locos? ¿Ya nos volvimos malignos todos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Obviamente que hay esfuerzos internacionales por frenar estos elementos de corrupción que deterioran. Porque el tema de una economía creciente en consumo indeterminado, donde la gente es feliz entre mayor consumo tenga, pues provoca la ambición desmedida. No tenemos ya conciencia del otro. Ya no creemos en la humanidad. Mucha gente ya camina sin Dios, no existe. Estorba, porque a lo mejor si cobran impuestos en el cielo no quiero saber. Entonces, hemos de sentarnos, yo creo que hacer un análisis de mayor calidad, porque nuestra república lo merece. Tenemos necesidad de guiados por la OCDE. Esta reforma es integralmente de la OCDE. Gurría es mexicano. Bueno, nos está tendiendo la mano. El día que Gurría ya no esté el cargo, pues a ver quién nos tiende la mano. Y hemos avanzado con Gurría durante 2 sexenios. Por eso nuestras disposiciones normativas en renta, en código, parecieran tan europeas, tan sajonas, tan inentendibles, porque nuestra mente es latina. Pero tenemos que ir avanzando para ir remediando los excesos de un planeta dirigido en forma muy soberbia, antinatural, con una economía no ecológica, donde estamos en peligro la humanidad misma. Ojalá que a través de estos mecanismos, ustedes los millennials, nosotros vemos aquí varios baby boomers de los 50, bueno, yo me encuentro, otros de los 60, otros de la generación XY, de los 70, de los 80, y ahorita pues ustedes son los millennials, los de los 90 para acá, hasta 2010, ahí empiezan los Zetas, los niños que ya son Mozart desde que nacen. Que vienen totalmente capacitados con dones naturales impresionantes, matemáticos. Vean los niños de ahorita, los bebecitos con el celular a los 6 meses, ¿no? Son niños increíbles. Pero los tenemos que abortar, ¿para qué los queremos? Y esos son los que van a remediar el mundo, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar de otra manera. No nos dejemos conducir por los grupos de poder. A veces hay que detenernos y ver por qué están las cosas como están. A veces hay que detenernos. Sí hay que ir aprendiendo en el camino y hay que aprender muchas cosas. Pero también hay que entender qué hay detrás, ¿no?, de toda esta reforma.
Yo los dejo con un planteamiento de invitación hacia una reflexión, no solamente alimentarse de lo que los colegas en forma muy brillante nos entregan en su experiencia, vivencia y ejercicio profesional, sino también nosotros comprometernos, cada uno de nosotros. Esta facultad siempre ha generado aparatos críticos que pueden en el futuro próximo llegar a conformar la diferencia. Entonces voy a dejar en este momento ya mi disertación, que fue más bien un ángulo reflexivo, para dejar que ya el maestro nos haga el favor, Armando, de expresar cómo está la estructura de cumplimiento en materialidades. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora a Yolanda Cristina Ramírez Soltero, quien de manera muy dinámica nos habla acerca de la reforma y su que puede parecer pequeña, porque todo el esfuerzo de esta normatividad reformada no es suficiente, pues no está bien dirigido. Se debe pensar bien el trato económico para la cobranza de la nación, las disposiciones no están adecuadas al tipo social de México, y concluye con una frase muy interesante, que es que no nos dejemos conducir por grupos de poder, no solo oponiéndonos, sino entendiendo lo que hay detrás, es decir, comprometidos. Y ahora le damos una calurosa bienvenida al maestro Jaime Armando García Redondo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Fiscal por esta misma Casa de Estudios, es catedrático en la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, en las asignaturas de Derecho Aduanero, Contratos Mercantiles e Impuestos y Contribuciones 1, 2 y 3 del programa de especialización en dicha facultad. Es profesor del Colegio de Contadores Públicos de México AC en los diplomados de especialización de Derecho Fiscal, impartiendo los módulos El procedimiento administrativo en materia aduanera y la de atención a requerimientos de autoridades fiscales. Es ponente en Diplomado Teórico Práctico en Derecho Procesal Fiscal, impartidos por la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, ACE, en el módulo Procedimiento Administrativo en materia aduanera en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrático en la materia de Derecho Fiscal de la Escuela Libre de Derecho de Puebla en el módulo de Comercio Exterior y Aduanas. Libros escritos. Dentro de los trabajos escritos se encuentra el libro Derecho Aduanero, editado por la editorial Temis, año 2013, segunda edición, 2018. Otro es el Procedimiento Administrativo en materia aduanera, editado por la editorial Temis, también 2018, y de los impuestos en el derecho aduanero en proceso de edición, también por Temis. Es abogado postulante en materia fiscal y aduanera y socio fundador de la firma Buffet García Redondo y Asociados, despacho especialista en materia aduanera, fiscal y comercio exterior. Por favor, démosle un gran aplauso. Buenas tardes. Ya por cuestión de tiempo, pues en 10 minutitos rápido lo explico mi tema. La idea de traer a Concamín a la universidad es que tengan un contacto hacia un enfoque empresarial. Normalmente en nuestra casa de estudios estamos acostumbrados a oír el concepto y el contexto teórico. Concamín tiene el sentir de los empresarios y es un sentir muy importante. Entonces, a través del seminario consideramos muy importante que estuvieran aquí para que hicieran sentir también su voz a los alumnos. Quisiera abordar rápidamente algunos aspectos de precisión sobre la reforma y sobre todo sobre el artículo 69b. No es un tema fácil, como bien lo acaba de decir la doctora Yolanda Ramírez. Es un tema en donde, por una parte, tenemos al sector empresarial con una preocupación muy legítima, porque la economía de un país funciona con inversiones. Si no contamos con inversiones, no tenemos fuentes de empleo. Y si no hay fuentes de empleo, pues no hay crecimiento y desarrollo. Pero al mismo tiempo también el Estado no puede recaudar. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Por otra parte, tenemos a un gobierno
que trata de frenar una política deleznable que es la simulación de facturas. No es un problema pequeño, es un problema muy muy grande que además involucra gente muy preparada. Es una ingeniería fiscal la que se tiene por parte de estos grupos para la falsificación. Por eso son delincuencia organizada y siempre o generalmente tienen vinculaciones con lavado de dinero. Entonces, no es un tema fácil. El problema radica que pareciera que estamos en presencia de un ejemplo muy coloquial, que es como cuando la mamá veía que los hijos estaban peleando y estaban en medio de la sala y de repente entraba repartiendo golpes a todo el mundo. Pero puede ser que alguno de los hijos ni siquiera tenía nada que ver, pero empiezas a golpearlos a todos. Entonces, es como, exacto, es tratar de solventar un problema a golpes, cuando tienes que utilizar la inteligencia. Porque lejos de provocar mayor inversión, le empiezas a ahuyentar. Si de por sí estamos teniendo un problema con inversiones ahorita, dicen que estamos en recesión, otros dicen que no, que estamos detenidos en la economía, pues no más sientan ustedes cuando van al súper, ¿no? A ver si compran lo mismo que hace un año. Porque gracias precisamente a que se empiezan a detener las inversiones, generas una expectativa de no tengo seguridad para invertir. ¿Por qué? Por todo este tipo de políticas. Ya para entrar rápidamente en materia, ojalá puedan ir con las diapositivas. ¿En qué consiste una simulación? Le llaman algunos falsificadores que estás tratando de amparar con un comprobante algo que no existió. Así de sencillo. Una simulación de factura no es otra cosa más que entregar un comprobante cuando en realidad ese comprobante no ampara nada, porque no se realizó ni una prestación de servicios ni un intercambio de mercancías. Esta conducta está sancionada o bueno, está investigada por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo nos dice que cuando la autoridad detecte que el contribuyente que está emitiendo un comprobante no tenga activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios o fabricar esos bienes, en ese instante considera que es una factura simulada, pero además agrega, si no te encuentro en el domicilio, también voy a entender que hay una simulación de factura. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque muchos contribuyentes, ¿qué pasa? Que pues sus domicilios fiscales pues no están actualizados, o igual el visitador de Hacienda no los encontró, o ese día pues le dio flojera y no fue. Entonces es suficiente para considerarlo como que estás dentro del supuesto del 69B. ¿Cuál es la consecuencia del 69? Que vamos a decretar la inexistencia del comprobante fiscal. Como bien dice la doctora Yolanda, civilmente va a tener efecto porque el acto jurídico subsiste, pero en materia fiscal no vas a deducir, no vas a acreditar, no tiene efecto fiscal alguno. Seguramente han escuchado ustedes, y hago la recapitulación porque aquí con los compañeros ponentes se habló de quién las emite y quién las recibe. En el lenguaje técnico se les puso un nombre medio raro. No estamos en la película del Señor de los Anillos, no estamos del Gollum, del Señor de las Hadas, nada. Se llaman efos y edos. Sí, porque parece como que estamos sacando el lenguaje de ahí, ¿no? ¿Qué es un efo? Seguramente alguien de Hacienda que le gusta mucho el Señor de los Anillos le quiso poner así, ¿no? Sí, claro. El EFOS es una empresa que factura operaciones simuladas, es el que emite el comprobante, así de sencillo. El E2 es el que lo va a deducir, lo recibe y lo deduce. Sin embargo, ahí tenemos que hacer una disyuntiva entre quien recibe un comprobante y lo deduce a quien lo compra. Son cosas muy diferentes, a sabiendas que ese comprobante no tiene sustancia material. El 69 nos dice que tratándose de EFOS y de E2, vamos a tener una lista negra. Una lista, ¿y por qué negra? Porque ahí te van a hacer una especie de pena infamante. ¿Por qué? Dice el procedimiento del 69. Si Hacienda detecta que tú no tienes actividades o que no tienes infraestructura o los empleados, lo que va a hacer es que te va a publicar provisionalmente en esa lista, porque presume que tú estás emitiendo ese comprobante. Y digo infamantemente, porque en lo que sí o en lo que no, como coloquialmente lo vamos a decir, ya te quemaron socialmente. Y pensamos en una empresa que tiene tratos con transnacionales, con suecos, con alemanes, con japoneses, es su proveedor. Imagínate que salga en esa lista. Pues te puedo asegurar que esos clientes ya no te van a comprar. Porque de acuerdo a sus estándares éticos y morales, a lo que la doctora Yolanda llama compliance, no puedes tratar con ese tipo de gente. Oye, pero todavía no es definitivo, no sabemos si estoy o no estoy. Es suficiente para mí. Ya no voy a contratar contigo. Puede ser que sí, pero ya no voy a contratar contigo. Entonces,
Por eso digo que puede ser una pena infamante. De acuerdo a este listado, vamos a tener tanto a los presuntivos como a los definitivos y quizás a los que desvirtúan, que son los que se pelean y le demuestran a Hacienda que no están en esa lista. Para que tú acredites que no perteneces a esa lista, tienes que acreditarle a Hacienda la materialidad de la operación. Y este es un concepto medular, tratándose del artículo 69 y de operaciones inexistentes. Si decimos que es materialidad, tenemos que irnos a una palabra, existencia. Materialidad no es otra cosa más que demuestra la existencia de la operación, que en verdad realizaste lo que dices, que se está comprobando el comprobante fiscal. ¿Cómo lo acreditas? Esa es la materia de todo esto. ¿Por qué? Porque tú puedes presentar facturas, contratos, instrumentos notariales, notas de remisión, cualquier documento para acreditar que efectivamente le entregaste el bien o que recibiste el servicio. El problema es que Hacienda no te cree. Oye, pero ya tienes mis contratos, tienes mis facturas, tienes mis notas de remisión, la entrada al almacén. No te creo. Oye, pero están firmadas, tampoco te creo. Es más o menos como una novia celosa. Tú tienes la presunción de que le estás poniendo el cuerno. No te creo, hagas lo que hagas, no te va a creer. Y entonces, ¿cómo le voy a demostrar que verdaderamente le soy fiel? Bueno, hay un concepto que se está manejando en juzgados, en las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se llama sustancia económica. Es decir, vamos más allá de la sustancia material. No importa que tú me demuestres tus documentos, incluso me tienes que llevar tus manuales de procedimientos, como dice la doctora Yolanda, el compliant, manuales anticorrupción, me tienes que llevar todo para documentarlo. Pero aún así, yo solamente te voy a creer si me demuestras que contable y financieramente esa operación que tú dices que adquiriste o te prestaron el servicio con ese comprobante tuvo impacto en tus finanzas, tuvo impacto en la operación de la empresa. De otra manera, no. ¿Por qué? Porque este concepto de sustancia económica va más allá de lo jurídico. Tiene que ver con los impactos económicos. Entonces, bueno, pues se puede acreditar. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque para llegar a eso tenemos que contar con empresas verdaderamente ordenadas, que lleven muy bien su contabilidad. Y en un país en donde casi todas las empresas son micros y pequeñas, ¿quién lleva una contabilidad tan disciplinada? Es muy difícil. Entonces, puede ser que en verdad la empresa no compró un comprobante o no emitió un comprobante fiscal simulado, pero por la presunción de Hacienda se va a entender que entonces sí es simulado debido a que no se llevan estos controles. ¿Puedes cambiar la mitad, por favor? Vamos a ver la implicación, y estos son datos de la Cámara de Diputados, no sé si sean pues los más apegados, pero para defender ellos la reforma manejaron estos datos. Dice que se estima que existen 9.000 empresas fantasmas en el país que se han generado daño salarial por 300.000 millones de pesos. Insisto, lo maneja Cámara de Diputados. Entre 2014 y 2019 hay un impacto al erario público por 1.6 billones de pesos. Y entre 2014 y 2019 se han emitido 8 millones de comprobantes falsos o simulados. O sea, es grave el problema. Como lo acaban de decir los analistas, se hizo una reforma donde se establece como delincuencia organizada cuando intervienen más de 3 personas en la emisión de ese tipo de comprobantes, siempre y cuando la afectación sea superior a 7.804.230 pesos. Uno podría pensar, bueno, son 7 millones, no se metieron la broma. Aparentemente, pero para que sea delincuencia organizada. ¿Por qué? ¿Cuál es la penalidad? Es de 2 a 9 años. ¿Es delito grave? Si hacemos la media aritmética, sí, claro que lo es. Pero para que tengas la prisión oficiosa, tiene que ser el mismo monto, 7.804.230 pesos. Pensemos en una empresa, digo, no hablemos de una mega empresota, una mediana empresa que facture 500 millones de pesos al año. ¿Será fácil que le lleguen facturas por 7 millones? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Y entonces imagínense el riesgo que corren estas empresas. Insisto, no estoy defendiendo la postura de que la reforma está completamente mal, pero siento que le faltó más inteligencia. A golpes no lo vas a solucionar, vas a espantar
a la inversión. Platicando con gente de Hacienda y de la UIF, y bueno, ¿cómo llegas tú a detectar ese tipo de empresas? Y ahí es donde se van a dar cuenta que le faltó un poco de precisión a la reforma. Porque el Estado sí tiene forma de saber quiénes son y cómo son. Gente de WIF me menciona que detectan ese tipo de empresas porque son empresas de nueva creación. Normalmente ahí pongo 2007-2019, me dicen 2014-2019. Me dicen que además tienen otro patrón de comportamiento. Tienen un incremento exponencial en la facturación. Imagínense que de repente creas una empresa y en ese año facturas 200 millones. Ojalá y todos los negocios fueran así. Pero no necesariamente. Es un poco extraño ese tipo de movimiento. Existen incongruencias entre lo facturado y lo declarado. ¿Por qué? Porque imagínate que de repente facturas 200 millones, pero solamente te entran 20 millones en un año. Es ilógico. ¿Y por qué es ilógico? Porque supuestamente quieres cobrar lo que has facturado. El problema radica que cuando tú estás vendiendo factura, tú estás cobrando un porcentaje sobre la factura. Y ahí es donde se empiezan a dar cuenta. Es un patrón ineludible. Te entra menos de lo que facturas. Tienes falta de activos, no tienes empleados, no tienes registro en el IMSS, faltan de inventarios, capacidad productiva en relación a lo que estás facturando. Estas empresas generalmente son fantasmas, tienen testaferros, pero además se basan en robos de identidad. Es decir, roban la identidad de las personas para sacar las firmas electrónicas o constituir las empresas. Sus domicilios fiscales generalmente son falsos, no existen, los van y las buscan y no los van a encontrar. Y uno de los delitos con los que este tipo de empresas factureras están metidos es con el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es introducir el dinero sucio a través de operaciones que ellos son legales a el dinero limpio. Vamos a cambiar esto. Ahora, ¿cuál es el primer eslabón para detectar este tipo de operaciones? El sistema financiero mexicano. Es el primer eslabón que va a detectar la operación. Por ello, a partir del 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una circular en que le pide a los bancos que revisen la lista negra del SAT para la apertura de cuentas de los clientes. Entonces, como verán, y sí existen candados. Hay patrones. Tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y Valores que va a estar revisando que estas empresas no estén abriendo este tipo de empresas. ¿Qué sigue, por favor? La Comisión tiene una circular y un manual para sus instituciones de crédito para detectar este tipo de operaciones y el lavado de dinero, porque inmediatamente se va a activar el sistema de antilavado de dinero. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de tres acciones. Uno, va a identificar, va a evaluar y va a reducir el riesgo. ¿Qué va a identificar la operación? Va a evaluar si existe ese riesgo a través de parámetros numéricos que ellos manejan para saber si el cliente que está abriendo la operación pertenece a este tipo de operaciones vulnerables. Y lo va a reducir ¿cómo? O lo niega o le da aviso inmediatamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué sigue, por favor? Entre otros mecanismos o filtros que tiene también el sistema financiero, está revisar qué tipo de clientes son los que están realizando la operación. Si son clientes de bajo perfil, que están manejando cantidades enormes de dinero, ahí tienen un foco rojo. Pero también tiene que ver el usuario, el país o la región en donde estás abriendo las cuentas o estás haciendo las operaciones, los productos y servicios que manejas y las transacciones o canales. Uno de los parámetros que también utiliza la banca es el flujo de efectivo. Si están manejando mucho flujo de efectivo, se activa la alarma antilavado, porque significa que puede ser presuntivamente un manejo de este tipo de operaciones. Vamos a adelantarle a la que sigue, por favor. ¿Cómo funciona el mecanismo para detectar este tipo de operaciones? Sistema financiero detecta el riesgo, lo manda el reporte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la comisión lo manda a la UIF. ¿Qué es la UIF? La Unidad de Inteligencia Financiera. Seguramente ahorita la han escuchado mucho porque está dando golpes a políticos y el congelamiento de sus cuentas. ¿Qué es la UIF? La UIF es un organismo de la Secretaría de Crédito Público que va a procesar toda la información que le llega por parte de Comisión Nacional Bancaria y Valores y la va a cruzar con la base de datos que tiene en el SAT. Posteriormente la UIF lo que hace es dar el aviso a la Fiscalía General de la República o a la Secretaría de Crédito Público para que realice facultades de comprobación en términos del 42 del Código Fiscal. Como se dan cuenta, sí existen los mecanismos, sí los hay, sí se pueden dar cuenta, pero parecía que es más fácil utilizar el otro método.
hacer unas apreciaciones en cuanto a Poder Judicial Federal sobre 69, ya para finalizar muy rápidamente. Muchos han manejado sobre este artículo y hay muchos criterios jurisprudenciales que dicen que el artículo 69 no es violatorio de la garantía de audiencia. Como recordarán, les dije que cuando detecta el SAT, inmediatamente te va a avisar por buzón tributario y a través de publicación de oficial de la Federación te menciona en la lista. Te va a dar un plazo de 15 días para que presentes documentales que desvirtúen los hechos. Puedes tener una prórroga, posteriormente la autoridad tiene un periodo de 50 días para emitir su resolución. Puede también pedir documentos anexos, pero los plazos son más o menos esos. Después va a emitir la resolución. Si considera que tú no lo has desvirtuado, te va a publicar de manera definitiva en esa lista y en el buzón tributario te va a avisar. Como se darán cuenta, cuando te publican la primera vez, sí te están generando un efecto. Ya platicamos, te están infamando literalmente. La Corte determinó que no te dio la garantía de audiencia el primer acto. ¿Por qué? Porque tienes chance de presentar pruebas dentro de ese procedimiento para desvirtuar. Sin embargo, pues tu reputación pues ya está. Pero por otra parte, hay otros criterios que están saliendo recientemente, y salió en julio de 2019, muy interesante criterio de colegiados, que dice, es procedente el amparo, pero más allá de que sea procedente el amparo, dice que si te publican en esa lista, sí existe la procedencia del amparo porque es una violación de imposible reparación. ¿Y por qué es de imposible reparación? Porque te está afectando derechos sustantivos. Y además menciona algo muy curioso sus criterios de colegiado. Dice que además son actos privativos. Recordemos que el artículo 14 y 17 constitucional mencionan que solamente podrá haber actos privativos cuando exista previa garantía de audiencia y se garanticen formalidades esenciales del procedimiento. Dentro de las formalidades esenciales del procedimiento es que, bueno, se te emplace, se te comunique, puedes ofrecer pruebas, alegues y se emite una resolución. Pero además, el Pleno de la Corte ha determinado que dentro de las probanzas tiene que garantizarte que esas pruebas las puedes ofrecer, se tiene que garantizar cómo desahogarlas y cómo las va a valorar la autoridad. Si revisamos el procedimiento 69, no dice absolutamente nada. Se concreta decir que te pongo en la lista definitiva, te sanciono y vamos a decretar inexistente los comprobantes. Me preocupa un poco cómo el Poder Judicial no ha sido unánime. Me preocupa mucho también cómo la Corte no ha entrado a realmente analizar la constitucionalidad. Si ustedes analizan los criterios, siempre sale por un lado, no entra verdaderamente. Cuando, si lo analizamos, sí existen violaciones a convencionalidad, está mal implementado el artículo, deja en estado de inseguridad jurídica al contribuyente, pero además es una laguna no solamente para el EFOS, sino para el EDOS, porque como bien acaban de decir los analistas, ¿en qué momento se entera un EDOS? Tengo que estar revisando mi lista del SAT. Realmente es muy difícil saberlo. Generalmente es hasta cuando ya te van avisando por parte del fisco, tienes este problema. Y tienes que corregir tu situación fiscal para que no tengas el efecto. Ya concluyendo, considero que la reforma es buena para combatir una práctica que ha sido depredativa para el erario público, pero no son los instrumentos, no es la forma. Creo que faltó precisar más y pegar tiros de precisión sobre sectores que bien se sabe quiénes son y no pegarle al empresariado, porque tristemente son los que nos generan el desarrollo. Ya no me retardo más, les agradezco mucho. Muchas gracias. Bien, agradecemos al maestro Jaime Armando Arredondo su brillante exposición en este tema. Pues antes de que se retiren, porque muchos tienen clase, quiero agradecer a los representantes de CONCAMIN, en la persona del contador público Pedro Higuera Velázquez, del licenciado Pedro Velasco también, por brindarnos ese tiempo y compartir estas experiencias de vida, experiencias prácticas, profesionales que tuvieron en toda la intervención en el desarrollo del proceso legislativo. Desde luego a mis compañeros, profesores de la División de Estudios de Posgrado, a la doctora Yolanda Ramírez Soltero, al maestro Jaime Armando García Redondo, a quienes además de unirme
el gusto por la materia, el análisis y la reflexión en estos temas, pues también me vincula, como bien lo dijo la doctora, una amistad desde hace ya décadas, lo cual me honra mucho. A los maestros que nos han estado acompañando a lo largo de este foro, la doctora Irene Trejo, que está aquí, la maestra Claudia Velázquez, algunos otros profesores, exalumnos de la División de Estudios de Posgrado, ahora destacados profesionistas que nos acompañan, y desde luego al alumnado también. Agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho, a nuestro director, a nuestro secretario general, el apoyo que siempre nos dan para llevar a cabo el análisis de estos temas que, como ustedes acaban de escuchar, son altamente relevantes y que además se vuelven interdisciplinarios y se pueden mirar bajo distintos crisoles, y ello nos da la idea de la gran dimensión que tiene este problema. Sí es cierto que existe una delincuencia ya y hasta organizada en materia fiscal, que existen también empresarios que desarrollan su actividad lícita, pero que en algún momento sucumben a la tentación de erosionar un tanto la base imponible, adquiriendo uno o que otro comprobante o inflando uno que otro comprobante, porque al final pues lo que importaba era solamente el valor consignado en estos comprobantes, sin detenerse a mirar cuál es todo el efecto que crea en el entorno, en nuestra sociedad. Evidentemente también nos deja eso muy claro, que estamos viviendo una época a nivel mundial, porque no es un problema solamente de México esta compraventa de facturas, sino que es en todo el mundo, como bien lo señaló la doctora Yolanda, pues ya desde décadas la OCDE lo viene denunciando. Y desde luego, como también el contador Pedro Higuera nos lo dejó claro, pues muchas de las reformas atienden principalmente a estas directrices o estas llamadas de atención de parte de la OCDE, y que es un problema muy álgido en distintos sentidos, porque también, como lo señaló el licenciado Pedro Velasco, el entorno de una competencia, vamos a llamarla entrecomillado porque tiene un contenido técnico, desleal, que se genera, ¿no? Porque no es lo mismo un contribuyente que el día a día está pagando sus impuestos, sus demás contribuciones, contra alguien que a lo mejor desarrolla una actividad económica, pero que no tiene una carga tributaria. Es muy, muy diferente los precios que puede ofertar hacia la sociedad. Pero esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a lo que hemos visto, una baja importante en la recaudación, lo cual significa también, dentro de otras cosas, el no obtener los servicios públicos en el tiempo y en la calidad que debiéramos tenerlo. Y todavía más agravante cuando vemos que parte de esta estrategia ilícita a veces es partícipe los mismos gobiernos. He invitado a dar clases a distintos foros y cierto, en las entidades federativas de lo primero que nos hablan es, pero si son los mismos gobiernos los que están propiciando este tipo de esquemas, un poco como el verso de Sor Juana, ¿no? Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Y a la postre, este problema, como muchos otros, se les ha desbordado al gobierno, y como bien lo señalaron los analistas de esta mesa, pues también demuestran la incapacidad que ha tenido el fisco. ¿Para qué? Para prevenir, para controlar, y al final, pues bueno, que sean los particulares quienes vengan a demostrar aquí la licitud de sus actividades. Y nos preguntamos en dónde queda también la presunción de inocencia, pues señalada tanto en la Ley de Derechos del Contribuyente como dentro del ámbito de los ordenamientos penales. Yo creo que nos llevamos un poco de tarea esta reflexión, este análisis, que realmente a mí me parece que se viene a convertir como en una gota que derrama un vaso de problemas, porque por ejemplo aquí no hubo el tiempo, pero pudiéramos hablar dónde queda también el tema de la economía informal, que también está vinculado a todos estos temas, aunque parezca que no, ¿verdad? Pero sí lo está.
En aras del tiempo, porque teníamos el auditorio nada más hasta la 1, ya por ahí nos están un poquito presionando, pues no me resta más que reiterarles mi agradecimiento, invitarlos a que sigan a esos analistas en los distintos foros, desde luego, y en su momento pues les haremos llegar a nuestros ponentes su reconocimiento en cuanto las autoridades nos den por aquí. Muchísimas gracias y damos por concluido esta mesa de análisis. Los esperamos en la tarde también con otro tema buenísimo, la NOM 035 o esta NOM antiestrés laboral que le denominan, a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su atención. ¿Ya le doy finalizar? Sí.